Hola, mucho gusto a todos. Es un placer estar aquí, que me den este espacio. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Luis Chavarría, estoy acá en Costa Rica. Comentarles un poquito primero sobre mí. Ya se hizo la introducción, pero ese soy yo de cuerpo completo hace unos años. Ahí estaba un poquito más gordo, ahora estoy más delgado. Y me gusta describirme como un informático industrial. Básicamente mi carrera es informática, estudié tecnologías de la información para la gestión de negocios, pero toda mi vida la he aplicado al tema de la industria. De hecho, también fui mecánico de precisión y entonces mezclo todas esas tecnologías de diseño asistido por computadora con informática y todo lo que ahorita vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, bueno, como mencionaron, tengo una empresa que se llama About Technologies, en cual soy el fundador y donde vemos temas como realidad aumentada, diseño asistido por computadora, gestión documental, que es bien, para ingeniería sería un PLM, que parece que ya lo conocen un poco, animación digital, Internet de las cosas y desarrollo de aplicaciones. Por acá en esta parte va a encontrar mi correo personal y el correo o la dirección de la empresa. Sin embargo, antes de empezar con el tema, me gustaría conocer primero qué es lo que ustedes, en una palabra, qué es lo que ustedes estudian. Entonces, aquí en la parte superior van a encontrar esta dirección, www.menti.com, con un código 68 83 33 43. Entonces, les voy a pedir por favor que entren a menti.com, ingresen este código de acá y con una palabra me digan que estudian. Entonces, aquí rápidamente se nos va a ir mostrando de qué es lo que estudian ustedes. En tiempo real vamos a ir viendo los resultados. Y vamos a ir viendo también quién tiene más presencia aquí de las carreras o los cursos que estén llevando. Por ejemplo, yo voy a ingresar y así nos damos cuenta también si no los estoy durmiendo, porque como es a tiempo real. Entonces, de nuevo, ingresan con su teléfono, su computadora, www.menti, yo lo estoy haciendo aquí, .com. Les va a aparecer una ventanita como esta de acá. Ingresan el código 6883. Oh, excelente. Ya vamos teniendo resultados. 6883 3343. Perfecto. Ya como vamos teniendo inteligencia, códigos, programación, ingeniería de software, electricista, artificial. Vamos a dar un chancecito más o un tiempo más. Si se me sale algún costarriqueñismo, me dicen y no lo entiendo, normal. Por ejemplo, puedo poner programación. Ok, vean que al parecer programación o ingeniería de software ven que es el que tiene más tamaño. Esos son los que mayor personas han ingresado. Esto nos da la posibilidad de conocer, ok, ahí va cambiando en tiempo, mecánica, artificial, redes, electricista, códigos, administración, software. Excelente. Eso me da, aunque no esté aquí, una posibilidad de conocerlos, por lo menos un poquito, en cómo ustedes, cuál es su interés, y a partir de eso ir dirigiendo un poco la charla. ¿De acuerdo? Vamos a esperar al número 15 y continuamos con la charla. Han ingresado 14 personas, uno más. ¿Quién se anima? Eso es, perfecto. Al parecer siguen siendo los malos programadores. Industrial, informática, artificial, llevan 18. ¿Les gustó la aplicación? Igual la pueden usar ustedes, se llama Menti, bueno, pueden ingresar a menti.com
pero la página web se llama Mentimeter, si la quieren usar ustedes en sus charlas y acaso que no la conocen. ¿De acuerdo? Excelente. Vamos a la charla entonces. Ahora sí, ¿qué es un gemelo digital? Voy a utilizar el consorcio, la definición que utiliza el consorcio Digital Twin Consortium, un conglomerado de diferentes empresas de mucho calibre que ya definió, voy a leerlo brevemente. Dice, un gemelo digital es una representación virtual de entidades del mundo real y procesos sincronizados y como una frecuencia fidedigna, o en una frecuencia fidedigna. Y dan tres ventajas, rápidamente las vamos a ver. El gemelo digital, los sistemas de gemelo digital transforman los negocios acelerando el entendimiento holístico, la toma de decisiones óptima y la acción efectiva. Los gemelos digitales usan información real e histórica para representar el pasado, presente y el simular predicciones futuras. Básicamente tenemos todo el historial de lo que puede pasar de un gemelo digital. El gemelo digital están motivados por resultados hechos a la medida y impulsados por la integración, basados o creados en datos. Es un sistema tenemos aquí muchas palabras, pero a mí me gusta más representarlo de una manera gráfica. Entonces vamos a utilizar aquí un ejemplo van a ver que todos los ejemplos que yo voy a utilizar son de tecnologías que usamos acá en Costa Rica. Este, por ejemplo, es de un concepto de una marca que se llama PTC. PTC, o el CEO de PTC utilizó este concepto para representarlo utilizando el yin y el yang, que es más gráfico y más fácil de entender. Entonces tenemos una de las partes del yin, que es el mundo físico, ¿cierto? Y la otra parte de ese yin yang es la parte digital, que vienen a complementarse y a formar una sola unidad o un solo elemento, que en este caso es el gemelo digital. Entonces el gemelo digital va a tener dos elementos: la representación física real y un gemelo, valga la redundancia, digital que está en alguna parte. Si algo le pasa al gemelo, al elemento físico, eso que le pasó a la parte física también le va a pasar a la parte digital. Pero también jugamos al revés. Podemos mandar señales desde la parte digital y lograr un comportamiento en el mundo físico. O estar monitoreando desde la parte digital qué pasa con el comportamiento físico. Veamos un ejemplo más todavía acá. Por ejemplo, desde la parte industrial. Y aquí empezamos a agregar algunos productos que después podemos ir viendo, elementos o tecnologías que se utilizan. Imaginen que tenemos una válvula. Esta válvula la vamos a ir viendo varias veces a lo largo del camino. Esta válvula existe en el mundo real, pero digitalmente alguien la dibujó primero. Generalmente se maneja así, alguien con alguna herramienta CAD. Y si, aquí hago un paréntesis, vamos a utilizar muchas abreviaturas. Si alguien no conoce alguna, me la escribe en el chat o encienden el micrófono como se sientan a gusto y la explicamos. Pero sí tengo que partir del hecho de que conocen algunas abreviaciones o algunos términos, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente en el mundo de hoy se dibuja primero, ¿verdad? Ya cuando se tiene validado, se manda a construir. Entonces ya tenemos el modelo 3D y ese modelo 3D nos permite la construcción. Antes, que era más artesanal, se dibujaba, se hacía y después se lograban los planos para poder repetirlo, ¿verdad? Pero entonces ya tenemos los dos elementos, un elemento físico y un elemento digital. Lo interesante de los gemelos digitales y un error que mucha gente comete es pensar que el tener el CAD es un gemelo digital. Y no, eso es solo una parte de ese gemelo digital. Un gemelo digital es cuando existe esta interacción, vean estas flechas, que nos va a permitir hacer ese movimiento, esa sincronización entre el mundo físico y el mundo digital. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Principalmente con otras tecnologías punteras que ya todo el mundo conoce o mucha gente empieza a conocer, como lo es el Internet de las Cosas, o IoT, y la realidad aumentada.
que vamos a ir discutiendo también a lo largo de la charla. Pero si vemos la orientación de estas flechas, nos van a indicar que, por ejemplo, el IoT nos va a servir para mandar información del mundo físico al mundo digital a través de sensores, sensores que están conectados al componente, a la válvula. En este caso, el modelo digital va a poder tener información de lo que está pasando a tiempo real en una válvula, en una planta. Y al revés, si yo quiero obtener información que solamente o que está generada en el mundo digital, yo la puedo ver con realidad aumentada. Ahí tengo unos ejemplos muy puntuales para explicar esto, que les va a quedar bastante claro de cómo se utiliza. La misma lógica aplica para un producto más grande. Aquí ya no estamos, esto es lo que llamaríamos anteriormente, perdón, atrás, esto es lo que llamaríamos normalmente un ensamble para los que diseño asistido por computador, pero ese ensamble, podemos tener un ensamble de ensambles y tener un producto muchísimo más complejo, como lo es, en este caso, un camión o un cabezal, como decimos acá. Pero podemos ir creciendo aún más. Ese ensamble de ensambles lo podemos ver de otra manera. Puede ser una fábrica y esa fábrica que produce esos cabezales, toda está conectada. Entonces ya no solamente estamos viendo una válvula que nos funciona para la construcción o la manufactura de un producto en específico, en este caso el cabezal, el camión, sino que tenemos todos los elementos que se pueden conectar a Internet o que podemos conectar a Internet de una fábrica, teniendo a tiempo real toda la información que nos puede, que nos puede ir dando eh, lo que es este gemelo digital. Entonces tenemos nuestra fábrica real en una propiedad, en un terreno, pero adicionalmente alguien en cualquier parte del mundo puede ir viendo cómo funciona, cómo está funcionando, cuáles son los activos que tenemos, cuál es el estatus de cada uno y hacer temas como predicción. No solamente ver el historial, sino ni lo que está pasando, sino prever a futuro con el uso de inteligencia artificial qué puede pasar y tomar decisiones a tiempo antes de que esa válvula se dañe, parándome la producción y haciendo que sea mucho dinero el que se pierda. Ahora sí, vamos a ir desgranando este concepto en más ejemplos. Les hice la pregunta de qué estudian para conocer un poco cuál es su área. Sin embargo, quiero mostrarles algunos usos de los gemelos digitales y que no solo nos vayamos con la idea de que un gemelo digital está solamente para la industria. Entonces, el primer ejemplo de gemelo digital lo acabamos de hablar, manufactura, ¿verdad? Y lo vamos a entrar más en detalle. El segundo ejemplo es la construcción. Así como tenemos una planta, ¿verdad? Básicamente una planta es un edificio. Podemos tener un edificio de oficinas, o un hotel, un hospital, y tener un gemelo digital que nos muestre todas las ventajas que les he ido mencionando anteriormente. También podemos escalar a un nivel más grande todo eso. Y vean cómo vamos subiendo. Empezamos con una maquinita, que es la válvula, después un activo, ¿verdad? En este caso era el carro, después el edificio, que era donde se producía la, la, eh, el carro o el vehículo. Pero si sumamos eso a mayores cantidades y tenemos conectados todos esos edificios, carreteras, semáforos y demás, podemos tener un gemelo digital de una ciudad. Entonces vean cómo se va escalando. Podemos seguir escalando y creciendo, hasta incluso tener un gemelo digital del mundo. Eso es muy interesante. La Unión Europea, voy a entrar en detalles, perdón, voy a entrar en detalle en estos tres ejemplos. Y estos que están acá solamente los voy a mencionar por encima. Pero, por ejemplo, la Unión Europea está trabajando en un proyecto que se llama Destino Tierra, lo pueden buscar ustedes en Internet, donde por los próximos 10 años van a generar un gemelo digital del mundo, con la intención de que si alguien diseña un dique de 2 metros, por ejemplo, en los Países Bajos, ese dique permita, y ese gemelo digital permite hacer una simulación de si eh, el calentamiento global va
afectar, o más bien si ese dique va a poder soportar los efectos del calentamiento global en los próximos 10 años, o los próximos, no sé, la cantidad de tiempo que ustedes lo quieran ver. Entonces vean cómo vamos escalando desde un elemento muy pequeño hasta el mundo por completo. Como digo, es un proyecto muy ambicioso que se está trabajando en la Unión Europea por los próximos 10 años. Pero básicamente podemos tener un gemelo digital del mundo por completo. Ahora, ¿qué creen que siga? ¿Un gemelo digital de qué? Alguien dice el universo. No, no, todavía no nos vayamos ahí. Mejor un gemelo digital de un aguacate. ¿Por qué un aguacate? Pueden pensar. Ok, nos fuimos completamente al otro extremo. Aquí en Costa Rica, un profesor que tuve hizo un proyecto en su empresa, algo tan sencillo. Llegó, tomó un modelo 3D, no recuerdo si lo diseñaron o ya lo tenían diseñado, e imprimió con una impresora 3D la figura de un aguacate, o la forma de un aguacate. Este aguacate lo tomó y lo llenó de sensores por dentro, giroscopios, temperatura, en fin, una serie de sensores. ¿Y qué hicieron? Tomaron ese aguacate y lo pusieron en las cajas donde iban todos los demás aguacates desde el inicio, desde donde se cosecha el producto, hasta donde llega a cada uno de los estantes y los consumidores toman su aguacate o sus aguacates y se los llevan para su casa. Con la intención era muy sencilla, ver dónde sufrían más los aguacates, ya sea por golpes, por movimientos, porque tiran el producto y a partir de eso tomar decisiones de dónde o cómo mejorar eh, toda el proceso, ¿verdad? De transporte de la mercadería y tener una mejor, o llevar un mejor producto al mercado. Entonces, un gemelo digital puede ser algo tan grande como el mundo, hasta algo tan sencillo como un simple aguacate, pero puede, bien usado, impactar económicamente bastante un negocio. Entonces, aquí el cielo es el límite, ¿verdad? Con el tema del aguacate. El tema del aguacate, el tema de los gemelos digitales. Otro ejemplo que se les ocurre, que se les pueden ocurrir, bueno, por supuesto que nosotros. Cada vez estamos más conectados, ¿verdad? Eh, hay mucha información que se está recopilando, mucha información, nos están perfilando para decirnos qué productos vendernos, ¿verdad? Esto es bastante conocido. Incluso si hay productos que nos están vendiendo, se pueden sacar promociones a cierto tiempo y a cierta hora, para cierto tipo de cliente, y esta información únicamente es posible por la conexión que tenemos, ¿verdad? Tengamos o no tengamos redes sociales. Esto es increíble, aunque no tengamos redes sociales, se puede hacer un perfil en redes sociales, aunque no estemos inscritos, de nosotros, por triangulación con amistades. Entonces se pueden sacar gemelos digitales de personas perfectamente. Esto se puede utilizar para bien, para mal. La parte médica es muy interesante. Los smartwatches, los relojes digitales, han ayudado mucho en ese tema. Más que todo en ayudar a personas que tienen algún tema físico, que se caen, por ejemplo, y no se pueden levantar. Entonces se llama directamente a la, al médico, o el médico automáticamente se da cuenta de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces nos estamos sensorizando nosotros mismos, queramos o no, ¿verdad? Vamos por ahí. Entonces vamos a ver con más detalle los primeros tres elementos de arriba, cómo se aplica para la manufactura, para la construcción, para las ciudades. Y los de abajo simplemente eran algunas curiosidades. No vamos a entrar en detalle sobre el aguacate. ¿De acuerdo? Entonces, manufactura. Vamos a empezar con manufactura. Esta es una línea de producción, o la representación de una línea de producción en la industria. Puede ser lo que ustedes quieran. En este caso, se está desarrollando, como pueden ver aquí en las imágenes, vehículos. Entonces, hay una línea de producción y esa línea de producción tiene un montón de información que está representada por unos y ceros, que va a lo largo de cada uno de estos cubículos, que si los vemos, esos cubículos son diferentes oficinas.
algunas para servicio al cliente, otras para operaciones, otras de ingeniería, otras de ventas y el mercado. Generalmente, o en la antigüedad, se vendía el producto y listo. No sabíamos o no teníamos una idea muy clara de lo que pasaba. Ahora lo que está pasando es que, como forma parte de un gemelo digital, el producto final, vean acá, el simbolito de conexión de Wi-Fi, sale conectado a Internet. Entonces, a pesar de que nosotros vendimos el producto y ya está en manos del cliente, nosotros sale una nueva oportunidad de negocio, porque como ese producto está conectado a Internet, podemos darnos cuenta cuándo va a fallar ese producto o cuándo le falló al cliente el producto. De manera tal que a mí como vendedor me llega una alerta, puede ser aquí en el departamento de ingeniería, que tengo un cliente muy grande que me hizo una compra de 200 productos o 200 activos o 200 vehículos y que 50 de esos están fallando. Entonces yo directamente puedo ofrecerle desde acá, desde marketing o de ventas, la reparación de esos 50 productos. Entonces ya no es solo que le vendí el producto y me deshice, sino que creo una dependencia al estar conectados y al estar sensorizando a tiempo real cómo funciona. No solo eso, puede que yo analice el comportamiento y encuentre una mejora del producto, que yo se la pueda dar a, a, a este cliente que me interesa tenerlo bien, tenerlo contento. Entonces, algo así como una actualización de su teléfono. Solo que imagínenlo con un elemento mucho más grande, con un hardware más grande. Si a mí me interesa tener bien ese cliente, yo estoy viendo la estadística de cómo se utiliza mi producto, yo podría darle recomendaciones de uso, mejores prácticas o incluso mandarles tal vez algún repuesto o alguna visita de alguno de nuestros especialistas. Esto en la industria tiene un nombre y es muy importante para para el manejo del gemelo digital. Esta cadena de unos y ceros que estamos viendo acá tiene un nombre que se le conoce como digital thread. Si lo traducimos en español sería hilo digital. Si nosotros logramos mantener este hilo digital en nuestros productos, se abren nuevas oportunidades de negocio que antes ni siquiera podíamos ver. Porque de nuevo, no estamos viendo cómo se usa nuestro producto, si se usa bien, si se usa mal, dónde está fallando o dónde va a fallar. Mantener este hilo digital, como les decía, se usa nos va a permitir generar nuevas oportunidades de negocio. Tanto así que hay nuevos conceptos. No sé si han escuchado los conceptos de SaaS, SaaS, como Software as a Service, que tal vez algunos no lo conozcan, pero básicamente es que en vez de yo comprar una licencia de un producto, yo ese producto lo alquilo, ese software lo alquilo. Eso está pasando mucho con licenciamiento de hoy en día, que ya no lo puedes comprar por un tiempo, de por vida, sino que lo alquilas por 3 meses, 6 meses o un año. Eso es un SaaS. Pero también viene el concepto entonces de PaaS o producto como servicio. ¿Qué significa? Que yo ya no compro el tráiler, el vehículo, el camión, sino que simplemente lo alquilo por un periodo de tiempo. Esto está pasando, por ejemplo, con turbinas en aviones. Ya no se compran turbinas en ciertos proveedores o en ciertas empresas, ya no compran las turbinas, sino que las alquilan. Y esas turbinas vienen conectadas a Internet. Entonces, no solamente yo les estoy alquilando mi turbina, sino que tengo más negocios que me está permitiendo cobrar por mantenimiento, por ejemplo. Y por ende asegurarle al cliente que yo le estoy entregando un mejor producto, porque como lo tengo conectado a todo tiempo, además de la importancia, ¿verdad? De lo que estamos hablando, que de que no puede fallar, entonces me abre la ventana a nuevos negocios. Pero esto no es posible si no tenemos el digital thread, que es lo que me va a permitir ese seguimiento oportuno en tiempo real de lo que sería
el ingrediente principal para un gemelo digital en la industria, el hilo digital. Entonces, sí me gustaría, porque el gemelo digital es una de las palabras o una frase, un término que se conoce mucho, pero el digital thread o hilo digital es algo que todavía en la industria no se maneja bien. ¿Qué es eso que nos permite el éxito para que ese gemelo digital industrial se mantenga, se mantenga en el tiempo y para que los negocios se mantengan en el tiempo? Entonces, como les decía, me gustaría que se lleven por lo menos este concepto de esta charla y el aguacate que les mencionaba ahora. Este es un ejemplo de, vamos a reproducirlo, es un video por acá que les traje. De eso voy a quitarle el volumen, no nos haga ruido. De la misma, del mismo elemento que les mostré ahora. Entonces, tenemos por acá el diseño tridimensional que nos permite hacer la validación de todo el funcionamiento, pero ¿qué pasa cuando hay algo que está mal? Entonces podemos tener una interfase donde podemos ver dónde está ubicado. Voy a hacer pausa aquí un segundo para que lo veamos. Vean que aquí en la parte de la izquierda tenemos todos los activos que tenemos enlistados y con marcas verdes tenemos el estado en el que está cada uno de ellos. El que estamos viendo actualmente, nos dice su información, el número de serie, dónde está ubicado y la información que está sensorizada, la presión, el fluido, la velocidad y el poder, ¿verdad? En este caso. Podemos observar que tenemos una predicción anormal, ni siquiera es que nos está dando un error, todavía él está funcionando. Él está funcionando aún. Lo que pasa es que su capacidad bajó, por ejemplo, la presión bajó. Y entonces acá, en la parte de los gráficos, vamos a poder encontrar qué día fue en donde hubo tal vez una mayor presión y el flujo, la velocidad y el poder empezaron a cambiar. Entonces, de nuevo, aquí ni siquiera me está dando un error. Yo ya partí del hecho de que cuando me da un error aquí me va a marcar una alerta y automáticamente va a mandar a alguien. Cuando da un error, automáticamente se genera una alerta y manda a alguien. Pero en este caso, estamos previendo que ese error pase. Entonces, yo puedo ver los estados de lo que estoy sensorizando, cada una de las variables, la velocidad, vemos que bajó, las revoluciones por minuto bajaron, y el poder que está generando también. Entonces, de nuevo, él está funcionando, pero en ese caso ya podemos ver que va a fallar en algún momento. Entonces, yo puedo generar un tiquete de servicio que le va a llegar a un técnico en específico, se le envía y automáticamente a ese técnico le va a llegar todas las indicaciones que ahorita vamos a ver en realidad aumentada cómo pasamos de la parte física a la parte digital. Porque aquí estamos, si lo vemos acá, aquí estamos viendo la parte digital, ¿verdad? Nosotros no sabemos dónde, bueno, está aquí, podemos ubicarlo a través de la localización, pero fuera de eso no tenemos, no lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, alguien, un operador de mantenimiento, un jefe de mantenimiento está viendo este dashboard y él puede tomar decisiones. Está viendo la parte digital del yin, ¿verdad? O del yin y yang, el yin, tal vez, si lo quieren ver así, de ese gemelo digital. Ahora, esto nos va a permitir no solamente tener un activo, yo puedo tener mi gemelo digital de toda la planta. Ven acá, estos son los elementos de la planta. Con amarillo tengo, en este caso, marcado un tanque de sedimentos y puedo ver de igual manera como vimos con la válvula todo aquello que está sensorizado y que me permite analizar dónde están las alertas. Aquí tenemos una alerta, por ejemplo. Entonces yo de igual manera selecciono y puedo tomar desde aquí decisiones. Interesante, ¿no? Con un pequeño gráfico ya tenemos una vista total de todo nuestro gemelo digital. Ya no solamente un elemento, sino de nuevo escalado a todo lo que sería una planta de tratamiento de aguas. Pero llévenlo a lo que ustedes quieran llevar.
Esta tecnología que estamos utilizando acá se llama ThingWorx, es una que utilizamos acá en Costa Rica para nuestros proyectos. Ok. ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda? Aquí no puedo ver mucho si alguien está escribiendo o si ya los dormí. Vamos a ver, ¿hay algo en el chat? Eh, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe mi ignorancia de cómo se llama. En Ahí el empezamos caso, mal. No me digas ignorante. en el caso Todos de somos que, ignorantes, solo que es algo diferente. ¿Sí? bueno, en el caso de que se manden los sensores en los aguacates, o acá lo llamamos paltas, lo mandan, por ejemplo, para que vean en otro lugar cómo le está yendo, ¿no? En qué parte tal vez se lastima el producto y todo. Y no se pierde ese sensor, o sea, ya, ¿cómo lo recuperan el sensor que le están poniendo al producto? ¿O van hasta el Tenían lugar? GPS, esos tenían GPS también. Ah, Entonces ya. sí, se podían ubicar perfectamente hasta identificar el producto. Ah, o sea, van hasta donde llegó ese aguacate y ahí lo recuperan, algo así. Es correcto, es correcto. Se hizo, bueno, lo que se hace es lo siguiente, ¿verdad? Uno de los sensores es el GPS. Entonces, en la línea, se hace una línea de tiempo, ¿verdad? Uno puede ver, ok, en tal día está ubicado en tal zona, porque el GPS nos da esa información, y adicionalmente vemos que, no sé, tuvo un golpe, por ejemplo. Eh, entonces, ya podemos ubicar que ese día estaba en el camión transportador. Entonces, podemos ir a identificar o hacer un análisis más minucioso de cómo es que se está haciendo el almacenaje en los camiones específicamente. Y entonces, a partir de ahí, tomar decisiones y decir, mira, tenemos que cambiar el tipo de camión, tenemos que cambiar la forma en la que se está almacenando el producto, o tal vez era simplemente que la persona que estaba almacenando ese producto se le cayó la caja encima del pie y la tiró con cólera y el producto se dañó. No sé. Pero estos gemelos digitales, ¿verdad? Porque puede ser cualquier cosa, no solamente el aguacate, no, nos permiten tomar esa decisión, esa información basada o decisiones basadas en información. Eso es lo importante de rescatar de acá. No sé si respondo tu pregunta. Sí, sí, quedó claro. ¿Alguna otra mientras para pasar a la construcción? No. Disculpe, y en el caso de una planta, algo así, también se necesitará de bastante personal para que esté revisando, por ejemplo, cada cierto tipo de máquina. Bastante personal. No, no, de hecho lo que pasa en estos casos es que el mantenimiento mejora o la calidad de mantenimiento preventivo bueno, o sea, el preventivo es más fácil hacerlo porque tenemos datos y como vimos ahora, este, con una tablet o con una computadora o con un teléfono yo puedo ver, ¿verdad? Cómo están mis productos, mis activos, mis máquinas funcionando. Entonces es más sencillo hacer un mantenimiento preventivo y predictivo. Y por ende el mantenimiento correctivo va a bajar. Porque el correctivo es cuando se dañó, ¿verdad? Y está la máquina en llamas y todo el mundo corriendo viendo a ver qué se hace. Eh, entonces, lo que se hace es que se sensorizan las máquinas, ¿verdad? Y al tener esto, ya no hace falta tener que estar haciendo tantas inspecciones, porque la inspección pasa a tiempo real. Ahí entonces hay mucha gente que dice, pero entonces se pierden puestos de trabajo. Bueno, aquí es un tema que es muy discutible. Se estaban haciendo esas inspecciones en primer caso. Muchas veces nos van a decir, no, realmente no estábamos haciendo. Entonces no vas a perder gente. Más bien lo que se va a hacer es que el tiempo de la gente va a estar mejor optimizado. Probablemente estas personas tengan que aprender estas tecnologías y por lo tanto estas personas van a ser mejor pagadas. Entonces, realmente es una cadena de- o una situación de ganar-ganar realmente, ¿verdad? Sí, si tú tienes una planta donde no hay nada sensorizado,
Sí tiene que haber un trabajo inicial grande, como cualquier proyecto de implementación, buscan los elementos a monitorear, y ahí sí hay que conectar, ¿verdad? Sensores, dependiendo de lo que se quiera conectar. Pero después de eso es más fluido, es muchísimo más fluido. Ok, continuamos. Con la construcción, el proceso en la construcción, como se hace, puedo decirles cómo se hace en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos tenemos diferentes etapas. Alguien se le ocurre una idea, quiero hacer un edificio de esta forma, bien bonito. Después, ese alguien o parte de un equipo empieza a hacer un diseño detallado de ese edificio, ¿verdad? Porque primero fue un diseño conceptual, una forma y algo más artístico, pero después tiene que pasarse a la realidad. Y para pasarse a la realidad se hacen diferentes tipos de análisis de elementos finitos, de temperatura, un montón de análisis, ¿verdad? Para ver que, por ejemplo, el edificio no se vaya a caer. Y ya cuando está validado, se hace la documentación para la construcción y aprobación de este edificio. Se pasa a la fabricación, la construcción, la logística, que es cómo se hace esa construcción, y después la operación y el mantenimiento. Y en algunos casos, la renovación, ¿verdad? Que puede ser renovación, que se le hagan eh, unas reparaciones al edificio, o que más bien salga por esta ruta y que sea demolición del elemento. Pero ¿cómo se hace actualmente? Se utilizan software de diseño asistido por computadora, tienen modelos en 3D y pasa lo que les mencionaba anteriormente, que creen que al tener el modelo 3D ya tienen un gemelo digital. Y no, no es un gemelo digital. Peor aún, esos planos o esos modelos 3D a veces los transforman en PDFs y los mandan a las instituciones para que aprueben un PDF. Nosotros vivimos en un ambiente 3.5 de dimensiones, ¿verdad? Eh, Tridimensional, ¿verdad? Más el tiempo. Nosotros todo lo entendemos en 3D. Al momento en el que pasamos a un ambiente en 2D, algo que tan complejo como un edificio en 2D, ahí donde encontramos fallas que son muy costosas en la construcción. Entonces, lo que se hace es que se tiene en vez de esos planos un modelo centralizado que viene siendo ese gemelo digital, pero en este caso para la construcción. Y este gemelo digital me permite a mí en todas las partes de la operación tener información que viene y va en ambos sentidos. Entonces, si alguien hace un cambio, por ejemplo, el ingeniero estructural o ingeniero civil hace una anotación acá, porque el arquitecto hizo algo que tal vez estéticamente se veía muy bien, pero físicamente no se podía soportar. Entonces, él hace el cambio acá y automáticamente se cambió la documentación, en los tiempos de construcción, en todos los demás elementos. Esto se conoce como BIM, Building Information Modeling. Los que trabajan en arquitectura lo pueden conocer más. Esto se trabaja como BIM, Building Information Modeling. Y tienen varias etapas o varias dimensiones. Y estas dimensiones van a depender muchísimo de a quién lean ustedes, de cuál sea el autor que estén leyendo, porque hay autores que dicen que BIM tiene 7 dimensiones, pero si leen a otro autor les va a decir que las 7 dimensiones se llaman diferentes o son diferentes. Y si leen a otro autor les van a decir que son 10 dimensiones. Entonces depende mucho de eso. Lo que quiero decirles acá es que este concepto de BIM, que por sí solo tiene, y podríamos dar una charla de qué es BIM, solo una charla de qué es BIM, es un gemelo digital. Entonces, tal vez muchos arquitectos no han visto que un BIM es un gemelo digital, así como el aguacate. Ahora,
interesante si lo vemos acá las dimensiones. 2D, por lo menos según este autor, que aquí les dejo el link, 2D, largo y ancho. 3D, profundidad o altura. 4D, ¿qué creen que sea? Por el icono. El tiempo. La cuarta dimensión sería el tiempo. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Voy a regresarme a la lámina de acá. Significa que si yo tengo un modelo tridimensional y le agrego una carta de Gantt, un project, por ejemplo, yo puedo ver a tiempo real cómo se va a ir simulando, por así decirlo, este modelo 3D y cómo se va a ir construyendo de acuerdo a lo que tenemos en el tiempo. Por eso en BIM generalmente, en BIM, que ya sabemos que BIM puede ser una forma de decir un gemelo digital, pero para construcción, tenemos la cuarta dimensión. El 5D, ¿qué creen que sea? ¿A alguien se le ocurre esto? ¿Qué significa estas galletas? ¿Dinero? Dinero. Excelente, es un dinero, no son galletas, eran para despistarlos, correcto, dinero. Si yo a cada una de esas tareas, perdón, ¿sí? Ok. Si yo a cada una de esas tareas le pongo cuánto me cuesta, entonces yo puedo prospectar mi presupuesto y saber que de aquí a marzo voy a tener que gastar, no sé, $100,000 para la construcción. Y en abril voy a necesitar $200,000. Y no solo eso, sino puedo saber que esos $200,000 significa que tengo que contratar para ese específico mes a tanto personal, pero solamente para ese mes, si lo tengo bien definido, como dictan las leyes de BIM, que no, eso es todo un tema. Pero solamente les quiero recalcar que BIM es otra forma de ver un gemelo digital para la construcción. La 6D, de nuevo, depende mucho de la optimización. Eh, Perdón, ya les dije que era la palabra. Depende mucho de la persona que se lea, pero es básicamente en este caso la optimización. Y la 7D, ¿a alguien se le ocurre? ¿Qué significa esto? Eficacia del personal. ¿El mecanismo? Eficacia personal, el mecanismo, bueno, por lo menos están respondiendo. Funcionamiento. El funcionamiento, correcto, el funcionamiento. De hecho, el funcionamiento abarca las dos respuestas anteriores, estaba muy cerca, compañeros. El funcionamiento. No vale que veas que en internet cuáles son las dimensiones de bien y respondan, ¿verdad? No vale. El funcionamiento. Y es curioso, voy a regresarme otra vez a la lámina anterior. La operación y mantenimiento, esta sería la séptima dimensión, ¿verdad? Esta sería la séptima dimensión. Es más costosa que todas las demás. Es más costosa que todas las demás. ¿Por qué? No recuerdo muy bien el valor, pero en 10 años se lograba recuperar solamente mantenimiento lo que costó la construcción. Son montos muy exagerados. Y que generalmente en mantenimiento no lo vemos. Entonces yo podría tener, por ejemplo, sensorizado los aires acondicionados. Imaginemos que esto es un hospital. ¿Cuánto equipo no podría estar sensorizado? Luces, aires acondicionados, tuberías, válvulas, ascensores. Y si esta es la parte más cara de todo el proceso de construcción y es la que menos vemos, ¿cuánto dinero podemos ahorrar aquí y qué posibilidades de negocio tenemos aquí para ustedes? Este es otro ejemplo de las dimensiones. Vean que aquí ya cambia, incluso ahora sobre la primera dimensión, que es el concepto. Se pone más filosóficos aquí. 2D los planos, 3D el modelo 3D, planificación, presupuesto, 6D sostenibilidad, 7D mantenimiento, que es lo que hablamos ahora, 8D seguridad y salud, 9D Lean Construction, no sé si han escuchado manufactura esbelta, pues el concepto de manufactura esbelta se ha llevado a lo que sería la construcción para tener el término de construcción esbelta, interesante. Y vean el 10D, sin, le están cambiando la B
por una C, de City Information Modeling. Que ya vamos a ver eso. Veamos este ejemplo que les tengo acá de cómo podría ser un gemelo digital de un edificio o de varios edificios. Bueno, un segundo para quitarle el volumen. Entonces vean lo que les decía, tenemos el diseño conceptual que ahora es generativo, lo hace la computadora automáticamente con inteligencia artificial y con muchas iteraciones para ir viendo cuál es la mejor opción y nos permite ir simulando, como les decía, el proceso de construcción. Pero vean que ya no es una simulación, y voy a regresarme un segundo, vean que ya no es una simulación en papel, sino que estamos viendo con el modelo 3D, con el tiempo, y estamos viendo qué es lo que nos toca hacer, qué actividad nos toca hacer en ese día, que en este caso, por ejemplo, es colocar estos paneles. Esto es muy interesante porque nos va a permitir detectar interferencias. Puede ser que yo tenga una torre de estas acá y tenga otra por acá que estén las dos trabajando al mismo tiempo y no me permitan realmente tener un trabajo optimizado. ¿Cómo lo evito? Con este tipo de análisis como el que estamos viendo acá o simulaciones. Antes, esos errores nos dábamos cuenta cuando ya estábamos en el sitio y veíamos las dos torres levantadas, erguidas y que estaban teniendo problemas para trabajar. O que faltaba algún elemento, o que todavía no estaba hecho, ya la torre estaba lista por ahí. ¿Cómo podemos verlo? Lo vemos en el modelo digital antes de llevarlo a la realidad. Y lo que les decía, la sensorización. Entonces podemos ver la calidad del aire, temperatura de control, luces inteligentes, cantidad de personas que están en un edificio. Y eso llevarlo a un modelo completamente digital, ¿verdad? Que viene del modelo físico. Y aquí con estas vistas estamos viendo que no solamente podemos verlo en un edificio, sino verlo también en una ciudad por completo, lo que nos lleva al tercer ejemplo de gemelo digital. Ciudades. ¿Okay? Ciudades vendría siendo como la evolución de BIM. Entonces podemos decir que gemelos digitales de ciudades es lo mismo que BIM, pero le llamamos CIM, City Information Modeling. Algunos dicen, de nuevo, depende a quién lean, que la C, realmente en un inicio la C la utilizaban más para decir Construction Information Modeling, como para separar más lo que es la parte civil. Pero ahora el BIM está englobando más ambas partes, lo que le llaman arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces, cada vez ha venido tomando más fuerza el concepto SIM como de ciudad. Entonces, para explicar un poco cómo, por lo menos lo veo yo, que es el SIM, lo voy a hacer con una ecuación. Esa ecuación, si dijimos que es lo mismo que BIM, pues es igual a BIM, ¿verdad? Que es Building Information Modeling, que ya vimos que son todos esos procesos de construcción, y no solamente construcción, sino el mantenimiento y la puesta en marcha de la obra, pero además de eso empezamos a ubicar ciertos factores, como por ejemplo el GIS. El GIS o los sistemas de información geoespacial. Para los que no saben qué es un GIS, es un Google Maps. Es un Google Maps, básicamente. Lo que pasa es que hay sistemas, ese es un GIS, ese sería un GIS que a los que todos tenemos acceso, pero hay sistemas de pago muchísimo más avanzados para hacer análisis y desarrollos bastante complejos. Entonces, tenemos el edificio y el edificio en el sistema de información geoespacial lo ubicamos en latitud y longitud en alguna zona. Pero además del GIS, conectamos con Internet de las cosas todos los componentes o todos los activos o todos los elementos que necesitamos monitorear con Internet de las cosas. Y por último, que pueden ir, bueno, pueden haber más cosas. De hecho, le voy a agregar otra más. Utilizamos inteligencia artificial para recabar toda esa información y, como vimos ahora, ver cuándo va a fallar algo.
antes de que falle. Y esto de nuevo agrega muchísimo valor en temas de ahorros y costos. Inteligencia artificial. Y la última capa que le pongo yo es la realidad aumentada. A mí la realidad aumentada me gusta mucho, entonces vamos a entrar en un tema, ahorita le vamos a dedicar un buen espacio a esto de realidad aumentada. Porque para mí es la forma de consumir los gemelos digitales, la forma más sencilla de consumir gemelos digitales. Entonces ahorita vamos a entrar en ese detalle. Pero entonces, SIM para mí es BIM más GIS más Internet de las Cosas más inteligencia artificial más realidad aumentada. Un gemelo digital, ¿verdad? De ciudades. Vean, por ejemplo, acá. Un gemelo digital de una ciudad, lo que deberíamos es tener algo así en las manos, donde en nuestras manos podamos ver toda la ciudad, qué es lo que queremos ver. Pues vean, por ejemplo, ya aquí tenemos algo más grande, muchísimo más grande. Voy a ir deteniéndome para ir haciendo enfoque en cada punto. Aquí ya no solamente estamos viendo un edificio, sino un conjunto de elementos, no solamente edificios. Vean aquí en la parte de la izquierda, estamos viendo carreteras. Entonces empezamos a utilizar elementos como las cámaras inteligentes que nos permiten muchas cosas. Sería otro tema también, pero nos permiten, por ejemplo, identificar tráfico, el tráfico vehicular, si está muy congestionado, y entonces con inteligencia artificial perfectamente se podrían cambiar los semáforos para que den alguna prioridad a alguna carretera en específico. Pues de nuevo, ya no solamente estamos viendo edificios en una zona geográfica, sino más elementos. Pero podemos hacer análisis de densidad también, por ejemplo, como este que estamos viendo. Hacer algún análisis con mapas de calor y ver, por ejemplo, tal vez dónde fue que llovió, dónde es que ha llovido más, o dónde tenemos cierta tipo de población con algún riesgo, por ejemplo, y tomar decisiones a tiempo para con temas de salud, para prevenir temas de salud. Ver caudales de ríos también, cómo ha crecido un río en el tiempo y que esa información de nuevo empieza a fluir no solamente de un edificio, o sea, que empieza a fluir de un edificio a otro y poder tomar decisiones. Por ejemplo, yo como un alcalde me gustaría poder tomar decisiones. Puedo ver información, en este caso es un puente real que se diseñó. Aquí se está probando a ver si funciona. Este fue impreso completamente. Y un alcalde, un tomador de decisiones, podría utilizar una plataforma, puede ser una computadora, puede ser algo más sexy, como realidad virtual, en este caso que estamos viendo, que podemos seleccionar un edificio y ver información de ese edificio. Si yo quiero seleccionar ese edificio, puedo entrar a ese edificio, ¿verdad? Vean que vamos bajando de nivel, primero estaba toda la ciudad, ahora ya seleccioné el edificio y puedo ver cada uno la información que ese edificio me brinda, no solo a edificios, sino a nivel de habitación, de cada una de las habitaciones. Entonces tenemos gemelos digitales ya de ciudades por completo. Y poder ver cómo quedó ese puente que se imprimió, se diseñó y ahora está operando en alguna parte. Este es otro ejemplo, este es un ejemplo esto yo lo muestro con video acá, pero esto es un gemelo digital de San Francisco, completamente. Yo lo tenía en mi computadora, claro, era una computadora que parecía un servidor, tenía un montón de memoria y de capacidad para poder correr esto, porque eso no es Google Earth, quiero que les quede claro. Yo puedo seleccionar los edificios y tener información de ingeniería a partir de esos edificios. No son cajitas tontas, vacías, que me representan solo una forma geográfica, no. Aquí tenemos información de ingeniería. Tal vez podemos ver el consumo, seleccionarlo y ver todo el consumo energético de ese edificio en cierto periodo de tiempo. Luis, Sí, hay una señor. consulta y pregunta, ¿y quiénes son los responsables de crear estos gemelos digitales? En este caso, en una ciudad, ¿quiénes crean estos gemelos digitales? Muy buena pregunta. En ciudades, hemos tenido la experiencia de que los alcaldes
bueno, nosotros acá les llamamos municipalidades, son los más interesados o deberían ser los más interesados. Lo más común es que la información exista, pero está desperdigada por muchas partes. Acá en Costa Rica trabajamos en un proyecto donde se quería hacer un gemelo digital de una ciudad en específico y lo que se hizo fue más bien que se le dio al usuario, se creó una aplicación donde el usuario con su teléfono, su dispositivo móvil, él llega, va por la calle o va en un carro más bien, y su carro, su vehículo se fue en un hueco, que pasa mucho aquí en Costa Rica, desgraciadamente, y se le dañó, se reventó la llanta. Entonces usted se bajó enfurecido porque ya eso le ha pasado varias veces. Y ¿qué puedo hacer yo como ciudadano para que esto no pase? Toma su teléfono, toma una foto, esa foto queda con esta aplicación, queda georreferenciada en GIS y se le coloca el tipo de reporte que se quiere hacer, que es hueco en la carretera, por ejemplo. Y entonces esto le llega a la municipalidad y la municipalidad tiene la posibilidad de entonces tomar prioridades o decir cuáles son las prioridades hacia donde tiene que ir ejecutado el presupuesto. Pasaba, y de hecho nos contaban en esta municipalidad, que era que ellos, por ejemplo, anualmente tenían un presupuesto para lo que era el arreglo de carreteras, y después de utilizar la aplicación, se dieron cuenta que la mayoría de gente estaba interesada en que les arreglaran las aceras. Pero esa información no la tenían o no la sabían hasta que no pudieron hacer un gemelo digital, ¿verdad? Pues, en este caso es a través de esta aplicación, que es el mapa donde tienen ubicados sus principales activos, que para una municipalidad pueden ser los parques, aceras, ¿verdad? Las carreteras que ellos tienen a su disposición o que ellos tienen que ver, porque por lo menos aquí en Costa Rica hay carreteras nacionales y carreteras cantonales, entonces ahí se dividen quién hace la reparación de qué. Pero entonces, después de el tener información que fue dada puntualmente por los usuarios, el alcalde puede tomar la decisión y decir, no, mira, el presupuesto va para arreglar las aceras. Eso es muy interesante, porque eso de qué se refleja, en que, en que el ciudadano esté más contento porque se le está oyendo. Y que el alcalde se pueda reelegir porque el ciudadano está contento con el trabajo que está haciendo. Entonces, la respuesta, por ejemplo, las ciudades generalmente vienen de las municipalidades, deberían venir de las municipalidades, que es como se llama acá en Costa Rica. Hay muchos proyectos, ellos no desconocen mucho estas tecnologías, porque generalmente trabajan con los ambientes por ejemplo, con ambientes de sistemas de información geoespacial y trabajan con ambientes BIM y demás. El tema y lo más complicado es unir toda la información. Ahí es donde a veces se queda, ¿verdad? Pero ese es el concepto que ya venimos que ya también se conoce como Smart City. Un Smart City o una ciudad inteligente es un gemelo digital de una ciudad. Entonces vamos escuchando muchos conceptos, ya les dije BIM, ya les dije SIM, ya les dije Smart City, pero al final de cuentas, si los vemos, son gemelos digitales aplicados a algo en específico, a un sector en específico. Pero para la respuesta tiene que haber, en estos casos de ciudades, tiene que haber una organización que pueda, para la redundancia, organizar la información. Más que todo porque incluso hay información que puede ser sensible. Por ejemplo, en el tema de las ciudades, el número de placa. Si tenemos una cámara ahí que está apuntándose los números de placa, ¿verdad? Estos números de placa generalmente lo que se hacen es para ver si hay un carro que ha sido reportado o un vehículo que ha sido reportado como robado, y entonces se puede saber por dónde anda ese vehículo hasta que se le llega a, al vehículo propiamente, ¿verdad? Y a la persona que lo robó. Pero si yo yo tengo mi carro en regla, yo no me he robado ningún carro, ando bien con mi carro, y alguien hackea esa información, alguien podría decir, yo puedo sacar la ruta que hace Luis todos los lunes en la mañana y esperarlo los lunes en la mañana en tal punto en específico y asaltarlo.
Entonces la información es muy, muy importante. Entonces tiene que haber, en este caso la ciudad, para esta pregunta en específico, mi respuesta sería una organización, una entidad que tenga el derecho sobre esa información y que pueda trabajar. Y en los temas legales, estos son cosas que todavía se están trabajando en países latinoamericanos. No sé si respondo a la pregunta o si no, y si hay alguna otra. Una consulta, y en el caso, por ejemplo, de aquí, somos, yo no sé, pero si se quiere hacer ese proyecto, necesitamos, ¿hay proveedores, por ejemplo, de estos gemelos digitales en cada país o cómo funciona más o menos? Si es que se quiere hacer un proyecto así, por ejemplo, acá en algún distrito de este país, pero Sí, 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 sí. Vamos a ver, estos temas son de moda. Estos temas son de moda y no es solamente que tenemos, que debemos hacerlo, sino que tenemos que hacerlo. Los reportes del calentamiento global y el cambio climático que salieron hace como 2 semanas no son muy alentadores y estos tipos de herramientas que nos permiten tomar decisiones a tiempo son necesarias para luchar contra esos, digamos que profecías, que esperemos que que se cumplan, que sean malas profecías y no se cumplan. Entonces la respuesta es sí, hay mucha gente en diferentes partes, en cada país hay proveedores de tecnología. Nosotros, por lo menos acá en Costa Rica, con el consorcio, somos una empresa de empresas que nos dedicamos a hacer este tipo de soluciones. ¿Y por qué lo decidimos hacer así? Porque vean que estamos hablando de temas de industria, estamos hablando de Internet de las Cosas, les he mencionado realidad aumentada, arquitectura, manufactura, en fin, un montón de elementos. Y generalmente las empresas se dedican a una sola de esas cosas. Entonces, para temas como una ciudad inteligente, donde hay muchas o todas esas cosas que les he mencionado, se necesita la cooperación de diferentes elementos. Entonces, formamos una empresa de empresas que se llama Mexo, es un consorcio de empresas para este tipo que hecho que trabaja muy de la mano con ustedes en Senati, si no, no estaríamos aquí. Y con gusto los podemos guiar a hacer casos como los que les he mencionado, como este de la aplicación, o todo lo que les he mostrado anteriormente se puede lograr. Y si están interesados, es cuestión de que nos escriban nada más. Pero se tienen que hacer. O sea, de nuevo, no es un tema de que qué bonito, no, es algo que se debe hacer si queremos ir mejorando. ¿Una otra pregunta? ¿O no llegar a esos temas tan críticos como les decía, el calentamiento global? Sí, acá hay una pregunta que creo que debes aclararlo para que esté muy clara para todos, ¿no? Dice, si el gemelo digital es un software libre o tiene hasta un cierto límite. Y otra pregunta que dice, antes de crear estos gemelos digitales, ¿cómo planificaban las ciudades? ¿Existían otros gemelos digitales? No. Ok, vamos con la primera pregunta. Gracias por las primeras preguntas. Gemelo digital es un concepto. Tú no puedes comprar un software, tú no puedes buscar en internet, ok, quiero comprar un gemelo digital. Te van a salir cosas, porque el tema de mercadeo, ¿verdad? Te van a salir cosas, pero gemelo digital es un concepto. Como decir Bing es un concepto. Como decir CAT es un concepto. No hay alguien que se haya apropiado de la marca. Entonces van a haber herramientas open source para hacer gemelos digitales y van a haber herramientas de pago para hacer gemelos digitales o una parte de un gemelo digital. Los gemelos digitales es un concepto. Y puedes utilizar la tecnología que tú quieras o desarrollar tu propia tecnología, como hicimos acá en Costa Rica para, para esta aplicación que les mencionaba para teléfonos. Es un concepto, es muy, muy importante. ¿Cómo hacían antes las ciudades? Bueno, yo no sé. Hay un ejemplo me parece que es de una vista aérea de Barcelona, de cómo estaba, sí, me parece que es Barcelona, de cómo fue diseñada y pues, claro, eso fue hace cientos de años, ¿verdad? Y se ve completamente o perfectamente como una cuadrícula, como una matriz, como si hubiera sido pensada, ¿verdad?
Pero eso fue la visión de la persona que estuvo trabajando. Mientras, sin embargo, yo les pongo ejemplos de calles aquí o de ciudades aquí en Costa Rica. No es que evidentemente no son Barcelona, una que se llama Escazú, que generalmente damos las direcciones con norte a sur, norte, sur, este, oeste, de puntos, de un punto en específico. Los ticos tenemos una forma muy peculiar de dar las direcciones, porque no está bien, se ha hecho, pero ya el tico está acostumbrado, no está bien normalizado el uso de direcciones. Entonces, por ejemplo, los ticos dan direcciones del supermercado tal, 100 metros al norte y 25 al este y después 50 al sur. Se pierde uno. Yo no sé si es igual en Perú, espero que no, pero aquí en Costa Rica es así, ¿verdad? Y si cambian el supermercado y si el supermercado ya no existe y lo hicieron o lo convirtieron en oficinas, ya la gente no sabe llegar a donde está. Entonces, ¿cómo hacían las ciudades antes? ¿No? Lo hacían con lo que tenían, ¿verdad? Algunos eran más revolucionarios, como en este caso de Barcelona. Creo que es Barcelona, ahora les confirmo, que sí se ve como una cuadrícula. Otros se dan más que todo por un crecimiento exponencial desordenado, no planificado. Yo no soy experto en ciudades, de nuevo, pero más que todo se va dando de acuerdo a la necesidad. Y la necesidad es, en la mayoría de los casos, lo que ha hecho que se vayan desarrollando las ciudades, ¿verdad? El tema es poder hacer lo que se está haciendo como en ciudades como los Emiratos Árabes, donde uno planifica la ciudad con antelación. O hay ciudades ya pilotos que se planifican con todo esto y cuando ya están planificadas se construye la ciudad, toda la ciudad, ¿verdad? Planificada de cero. Pero esto no, evidentemente no es la norma. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna otra. Perfecto, ok. ¿Cuál es la mejor forma de consumir un gemelo digital? Esta es del tema que menos les he mencionado. ¿Cuál es la mejor forma de consumir un gemelo digital? Y es la realidad aumentada. Entonces, ¿qué es la realidad aumentada? Tal vez muchos de ustedes son jóvenes, juegan Pokémon Go o lo jugaron, pero fue toda cuando salió hace 5 años, fue toda un hito en su momento, ¿verdad? De poder ir a cazar Pokémon en zonas. De hecho, es un GIS, esto sería un GIS porque andas en tu mapa, ¿verdad? Viendo dónde están los Pokémon. Y en el mapa se te muestran zonas importantes, o por lo menos la mayoría de ellas son importantes, con la que puedes interactuar tu juego. Aunque nadie utilice la realidad aumentada en el juego, pero digamos que es un hito en lo que es realidad aumentada. Ahora, vamos a utilizar a Pikachu en ciudades inteligentes o cómo la tecnología del Pikachu puede ayudarnos a utilizar o a consumir esa tecnología. Entonces, primero veamos ejemplos ya más puntuales. Vean acá esta foto. Yo con mi tableta, con mi teléfono, con mi posición geográfica, ¿verdad? Mi GPS, el teléfono sabe dónde estoy y la aplicación me dice, ok, aquí hay un coffee shop, una cafetería, aquí hay un restaurante, centro médico, un centro de compras. Entonces, toda la información sensorizada se nos va a mostrar a través de esta capa entre la realidad que tenemos nosotros y la realidad digital, ¿verdad? Recuerdan que estaba el yin y el yang, y en el medio habíamos hablado que estaba la realidad aumentada, porque es lo que nos va a permitir tener esa capa entre el mundo físico. No estamos hablando de realidad virtual. Y aquí hago la aclaración. Realidad virtual es cuando me pongo un casco y todo lo que estoy viendo, absolutamente todo lo que veo es digital. Aquí no, aquí estoy viendo ciertos elementos flotando sobre elementos reales. Entonces, vean qué importante esto. Y esto ya lo hemos venido hablando. Esto es un esquema simplemente para recalcar lo que ya hemos venido hablando. Tenemos un producto, ahora hablamos de productos inteligentes que están conectados a Internet
Y ahora tenemos productos inteligentes conectados, que es que además de estar conectados a una tableta, yo puedo tener más información o lograr un comportamiento en específico a través de una computadora, ¿verdad? Que le dé la orden y me muestre información. O sea, generar un comportamiento sobre el objeto y además de eso, ver cómo funciona ese objeto. Pero este producto inteligente conectado lo podemos tener en muchas iteraciones o muchas veces repetido y generamos un sistema, producto de sistemas. Y si este sistema lo repetimos a su vez, ¿verdad? Tenemos un sistema de sistemas, que esto pueden llamarlo ustedes una ciudad. Si lo vemos acá, ciudad, edificio, esto puede ser ascensor, este puede ser aire acondicionado y este puede ser un aire acondicionado sí, un aire acondicionado viejito que no está conectado. Es lo mismo que le venimos hablando. Pero ahora resulta que todo, absolutamente todo, va a venir conectado a Internet. Todo viene conectado a Internet. No sé si han visto las refrigeradoras que le dicen, ¿verdad? Que vienen conectadas a Internet y que de hecho hay un meme que es una publicación de Internet que a una joven le quitaron sus dispositivos móviles como manera de castigo y entonces estaba tuiteando desde el refrigerador porque todo está conectado a Internet. Imagínense la cantidad de datos que eso significa. Y aquí está en este representado, perdón. Aquí está representado. Esto fue al 2020. La cantidad de datos que esto significa, 44 zettabytes de información. Quiero que vean ahora cuántos ceros significan ustedes zettabytes, para que vean la cantidad de información. Esto es hace 2 años. Y esto es una información ridícula. Es tanto la cantidad de información que el ser humano no la puede interpretar toda. Yo no sé si les pasa a ustedes, tenemos que empezar a pagar notificaciones porque tenemos tantas aplicaciones y nos llegan y nos bombardean tanta información que es difícil, imposible estar al tanto de lo importante. Y por ende nos perdemos de la información. Entonces viene la pregunta, ¿cómo es o cuál es la mejor forma de consumir información o acceder a información? Y eso nos lleva a los sentidos, porque estamos hablando de personas. ¿Cómo consumimos de mejor manera esa información? La primera es a través del gusto. No es la mejor manera, ¿verdad? Porque solamente lo que podríamos probar. Otra, del olfato. Tampoco es la más eficiente, a menos de que tengamos un tanque de gas que esté con una fuga. El tacto ya va aumentando el nivel de eficiencia. La escucha aumenta más y la vista. Lo que quiero decirles es que si lo vemos en este sentido, el lado derecho es la forma más eficiente y el lado izquierdo tal vez en la que nos costaría consumir más los datos. Entonces la vista y la escucha, el oído, van a ser las formas o son las formas que de hecho ya se sabe y que hoy en día utilizamos más para consumir más datos. Ahí tenemos una pista para saber cómo vamos a consumir los datos que nos van a venir de los gemelos digitales. Hay otro concepto antes de mostrarles por qué la realidad aumentada es importante y es el de distancia o la distancia cognitiva. La distancia cognitiva, veámoslo como el tiempo que nos toma a nosotros interpretar la información digital con respecto a la información física. El tiempo que nos toma a nosotros reaccionar. Esa es la distancia física. Entonces, algunos van a tener una distancia cognitiva más alta o más baja, dependiendo de qué tan bueno sea. Dámoslo con un ejemplo para que lo entiendan. Esto les ha pasado a los que manejan. Vamos manejando, tenemos nuestro GPS en el teléfono, ¿verdad? O con Waze, y nos dice a la derecha. En el momento en el que vimos a la derecha, se nos pasó en el teléfono, se nos pasó la calle. ¿Cierto? O por lo menos a mí me ha pasado.
o vamos viendo, ¿verdad? Y estar viendo de un lado y al otro, eso es lo que, esa separación entre el mundo digital y ese mundo físico es la distancia cognitiva, ¿verdad? Y el tiempo en el que tardamos entre unir mentalmente es la información que nos da esos dos mundos. Pero entonces, ese es el problema. El problema es la distancia cognitiva y la cantidad de información. Son muchos, esos son los dos problemas. Esa distancia cognitiva que viene de la información, que viene de los gemelos digitales que están conectados a todo. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Qué tal si en vez de tener nuestro GPS aquí, en el mismo parabrisas tenemos directamente donde tenemos que doblar? Y aquí ya reducimos la distancia cognitiva, haciendo una convergencia entre ambos mundos. Esto es realidad aumentada, ¿cierto? Si lo quisiéramos ver de manera más elegante y de hecho con casos de éxito reales, vean que aquí ya en un parabrisas se les indica a la velocidad a la que tiene que ir y cuál es la salida que tiene que tomar. Todo esto es información que tiene la carretera o que tiene el gemelo digital de la ciudad y que nosotros estamos consumiendo a través de la realidad aumentada. Ahora, alguien puede decir, esto suena muy bonito, pero es muy futurista. Pues aquí les pongo un ejemplo. Voy a bajarle el volumen, por si no los conocen. Estos son los HoloLens de Microsoft, que son unos lentes de realidad aumentada, realidad mixta realmente, con los cuales nosotros trabajamos y hacemos también experiencias de realidad virtual, que al colocarnos, y vean, quiero que vean esto no es publicidad, esto realmente se ve así como se está viendo. Entonces yo podría tener Netflix puesto en la pantalla, hacerlo más grande, y si yo me alejo de me muevo de la pantalla, voy a poner pausa aquí un segundo, me alejo de la pantalla se queda pegada, manteniendo la perspectiva de acuerdo a la posición de la pantalla y a la posición de mis ojos, como si estuviera físicamente desde ahí. Por eso se llama realidad mixta realmente. Si lo queremos llevar a la industria, vean, por ejemplo, yo podría estar diseñando acá y viendo los cambios en realidad aumentada, y esa realidad aumentada aplicarla escaneando el objeto real y ver el objeto real y hacer modificaciones en el mismo. No, esto se puede hacer ya. Conferencias en este caso era Skype, sí, me parece que era Skype, o escanear toda una zona, y si ustedes quieren jugar Minecraft de acuerdo a lo que se haya escaneado. Por ejemplo, en el tema de mantenimiento, vean qué importante. Regresemos al ejemplo de la válvula al inicio. Se dañó la válvula. El técnico está en cuarentena en este momento. Y es algo de lo que hablaba la invitación. El técnico está en cuarentena en este momento. Y él es el único que sabe cómo reparar la válvula. Entonces yo me pongo mis lentes de realidad aumentada, llamo al técnico y el técnico ve a través de la cámara que tiene los lentes lo que yo estoy viendo. Y él desde su computadora puede marcar con una flecha y decir, aquí tienes que moverlo, y esa flecha está en realidad aumentada, flotando, de manera que si yo me muevo, la flecha se va a mantener en el mismo lugar y el técnico puede darme las indicaciones, míralo acá, el técnico puede darme las indicaciones de qué es lo que tengo que hacer. Este es un ejemplo del Mars Rover, pero quiero seguir con el tema del mantenimiento, que es tal vez más aplicado a lo que hacemos acá o lo que ustedes hacen. Incluso si el técnico se va porque esto pasa mucho, un técnico que tal vez es el único que conoce el funcionamiento de la máquina, entonces se hacen los planes de mantenimiento, se digitalizan en realidad aumentada, de manera que no importa la persona que esté, se pone los lentes, escanea la máquina y la realidad aumentada le va indicando cómo tiene que ir haciendo el plan de mantenimiento, qué pieza tiene que ir cambiando uno por uno.
No, esto ya se hace y esto lo trabajamos nosotros. Y no es futurista porque no es algo que ya se trabaja. Algunos ejemplos. Asistencia para bomberos. Si tenemos un casco con realidad aumentada, el bombero, por ejemplo, podría consumir la información y ver, ok, mira, este cuarto, la temperatura es tanta, me queda tanto oxígeno, ver el mapa, el plano del edificio en el que está, cuántas personas estaban en la habitación, de acuerdo, antes de que ocurriera, en el edificio, perdón, antes de que ocurriera el incendio, dónde estuvieron ubicados las últimas veces. Todo esto se puede hacer perfectamente. Y alguien puede decir, ok, Pokémon Go se ve muy bonito y todo, pero ¿hay dinero en esto? Este gráfico que es yo lo utilizaba hace unos años, la información, el tiempo pasa muy rápido, pero ya esto es del 2022, porque esto era una proyección. Lo que quiero que vean es, esto se hizo en el 2018, eso está en billones de dólares, ajá, y lo que nos está indicando es cuánto dinero se va a gastar en software, servicios y hardware de realidad aumentada. Y esto hablaba de 120.000 millones de dólares. Es un monto nada despreciable. Y les puedo asegurar que con el tema del COVID, la nueva normalidad, donde el estar en casa y trabajar como estamos haciendo ahora nosotros, ¿verdad? Hace que sea más difícil el hacer ciertos trabajos manuales como el mantenimiento que les venía mencionando. Va a hacer que la realidad aumentada todavía crezca exponencialmente. Aquí tengo algunos ejemplos de construcción. Vean este de acá. Esto fue hecho con herramientas de PTC también. Aquí estamos viendo el modelo digital, el modelo BIM, por así decirlo. Vean que simplemente se está ubicando dónde está dónde va a estar el edificio. Y vean qué curioso, yo estoy viendo básicamente cómo va a quedar mi casa antes de que la casa quede construida. Tanto desde afuera como desde adentro. Esto no ha pasado, pero ya lo estoy viendo. Ya puedo ver mi casita, mi sueño ahí hecho realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando la casa ya fue construida? Está sensorizada, la puedo escanear y vean que por aquí tenemos información de nuevo a tiempo real de la calidad del aire, la temperatura, cuánto se está generando, y esto voy a pausarlo aquí, cuánto se está generando del panel solar que está cargando el vehículo eléctrico. Puedo ver el flujo de aire. Y si lo quiero, entrar en la casa, para esas zonas de calor. Si quisiéramos interpretarlo más a detalle. Si lo quisiera entrar en la casa y ver también diferentes informaciones que yo pueda ver. Por ejemplo, en este caso está analizando la calidad del aire. No es que la está analizando, sino es que realmente la trae de los sensores que están en la casa, ¿verdad? Y le está mostrando por dónde es que fluye el aire. Esto lo hacemos con una aplicación que se llama Buforia, de realidad aumentada. ¿Ven por qué les digo que esta es la forma más eficiente de consumir un gemelo digital? Incluso futuristas hablan de que en algún momento vamos a dejar de utilizar los teléfonos y todos vamos a tener lentes de realidad aumentada. Por eso todas las empresas, Facebook, Google, Microsoft y Apple, que ha venido atrasando la salida de sus lentes de realidad aumentada, todas están trabajando en un producto de este tipo, un lente de realidad aumentada, porque por ahí va el futuro.
Un ejemplo industrial. Dale volumen. Ok, de hecho este ejemplo es muy rápido de cómo podemos hacer una experiencia, se le llama experiencia a las aplicaciones de realidad aumentada. Entonces yo traigo un modelo 3D y en ese modelo 3D empiezo a cargar, por ejemplo, aquí lo que estoy tomando es una foto del modelo 3D que me va a permitir inicializar la experiencia. Y después empiezo a poner dónde van a estar flotando la información que yo quiero ver y de qué sensor se está trayendo. Esto es algo muy rápido que nosotros hacemos, pero que realmente cualquiera en poco tiempo lo puede hacer. Entonces, se publica la experiencia y se ve la experiencia. Vean cómo se ve. Vean esta captura y observen cómo vemos el flujo de la línea de producción y cómo nos está mostrando la información que queramos, ¿verdad? Esto es una aplicación, entonces yo puedo tocar un botón acá y ver cierta información, pasar a la siguiente y mostrar, por ejemplo, en este caso, alguna reparación. Y aquí me dice cuáles son los pasos que yo tengo que ir haciendo para cada uno de los cambios. Entonces, por ejemplo, le dice, ok, si usted es un técnico, va a requerir estas herramientas y tiene que empezar por acá. Voy a regresarme un segundo para que lo veamos con más tiempo. Seleccioné que es un mantenimiento y aquí tengo las posibles opciones de mantenimiento que yo quiero hacer. Cambiar el motor, cambiar cables, el switch, en este caso creo que es el riel. Se selecciona que es el riel, el que vamos a hacer el mantenimiento, se le indica que hay un warning indicándole que usted tiene que ser un técnico certificado, usted certifica que lo es, le dice OK, le dice el primer paso, asegúrese que no haya corriente. Entonces usted asegura que no haya corriente y le da a continuar. Esto es muy interesante porque entonces tenemos, bueno, aquí se está haciendo con una tableta, pero si ya fuera con los lentes, toda la información la estamos consumiendo a través de la vista y a través del oído generalmente. Estos lentes tienen para ambas. Y tenemos las manos libres para poder trabajar. Y de nuevo, ya no hace falta un técnico que tal vez esté en cuarentena. O si no es técnico, más bien se encarga, no es que ya no hace falta, sino que más bien ese técnico se especializa en hacer este tipo de experiencias. Y le dice qué es lo que tiene que hacer. Por último, para ya ir terminando, pues ya yo asumo que ya, espero que no, pero asumo que están aburridos. Las mejores prácticas para implementar esto es cualquier software o cualquier tecnología. Si vemos en el eje de las X, tenemos la intensidad de la implementación TI, o sea, aplicar una tecnología. Reduzcamos esto como aplicar una tecnología. Y aquí en las Y, gestión y mejores prácticas. Si no hago ninguna, tengo un 0% de beneficio. Si solamente aplico cualquier tecnología a la información, solamente adquiero un 2%. Si solamente aplico las mejores prácticas, adquiero un 8%. Pero si aplico ambas, las tecnologías de la información, junto a las mejores prácticas, es un 20% en la implementación de cualquier tecnología de la información. Entonces, lo importante aquí no solamente llegar y comprar o utilizar un sistema open source, sino ver las mejores prácticas y ver una mejor herramienta. Esto le sirve para cualquier otra tecnología. Entonces, para ir resumiendo, ¿cuáles son los beneficios de un gemelo digital? Los gemelos digitales transforman los negocios al acelerar la comprensión holística, la toma de decisiones óptima y la acción efectiva. Toma de decisiones óptima, creo que eso es lo recalcar acá. Los gemelos digitales utilizan datos históricos y en tiempo real para representar el pasado, el presente y el futuro.
Los gemelos digitales están motivados por los resultados, adaptados a los casos de uso, impulsados por la integración. Lo hemos visto con las ciudades inteligentes, basados en datos, guiados por el conocimiento del dominio e implementados en sistemas de tecnologías de la información y OT, que es de operaciones, tecnologías de operación. Eso sería todo de mi parte. Si no tienen alguna pregunta, yo les iba a decir que hicieran una charla, que para la charla había una encuesta, pero ya me quedó claro que nos mandan los que asistieron, entonces esto no hace falta. Por acá están mis datos, los datos de Maxwell, del consorcio propiamente, por si tienen alguna consulta. Y adicional, si en algún momento quieren escribirnos o quieren consultar algo más de lo que les hemos hablado, y quedo abierto a alguna pregunta que tengan. Si así bien lo tienen. O si lo dormí. Mucha información, tal vez muchos conceptos, perdón. Ok, vamos a ver los comentarios. Dice aquí, dice, muy interesante poder aplicar la realidad aumentada mecánica, más facilidad a la hora de diagnosticar y ensamblar. Es correcto, Tapia Marín. Así es. De hecho, en la parte mecánica es donde más se le ha visto usos hoy en día que puedan ser cuantificables en el tema de ahorro. Entonces, tu precisión es muy, muy, muy acertada. Ahí es donde hoy en día la realidad aumentada tiene más usos. Por el momento, mucha gente se le habla de realidad aumentada y lo que piensan es en Pokémon Go, Pikachu, juegos o algo así por el estilo. Pero ya vimos que no. Ya vimos que que puede ser que en algún momento nuestros celulares ya dejen de ser tan importantes y todo lo consumamos a través de lentes. Es muy buena tu precisión. Después, Araujo Orellana dice, hola Araujo. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Nilsson, adelante. Profesor, una consulta. En cuanto, por ejemplo, a la medicina en el cuerpo humano, ¿es necesario que tenga un chip o un sensor, algo así para, por ejemplo, lo que está creando Elon Musk con Neuralink? ¿Es necesario tener eso para identificar el problema que tenemos o No, bueno, anticiparnos? sí, este es un tema muy amplio bueno, es que, vamos a ver, va a depender mucho de lo que quieras controlar. Por ejemplo, hoy en día con los Apple Watch, por ejemplo, que son los que más se han movido en el mercado, ya se sabe que se puede hacer un electrocardiograma con el Apple Watch, ¿verdad? Con solamente colocárselo. Y que es aceptado en muchos países, el resultado que te hace el electrocardiograma. Antes te tenían que poner un montón bueno, aquí les decimos chuponcitos, ¿verdad? Y conectarte a una máquina a ver cómo estabas. Entonces, bueno, ya es una pregunta muy futurista, pero te diría que va a depender mucho de lo que se quiera, de lo que se quiera monitorizar. Por ejemplo, se está trabajando en temas para relojes, para el control de epilepsia, para saber cuándo una persona va a tener un ataque de epilepsia. Todos los temas cardíacos, temas de ansiedad, que son muy fáciles de medir porque las pulsaciones empiezan a aumentar fuera de lo normal, ¿verdad? Sin tal vez algún movimiento. Entonces, ese tipo de cosas no hace falta una conexión. Pero, por ejemplo, Elon Musk lo que anda buscando con todo el tema de Neuralink no es solamente conectarse, sino, bueno, va a pasar, pero Elon Musk lo que busca, sin ser experto en el tema, lo digo, es, por ejemplo, que si una persona tiene epilepsia, se pueda curar de esa epilepsia. O buscar la cura del Parkinson a través o de enfermedades de este tipo. Me imagino que
al momento de conectarse también va a permitir que uno se vuelva un gemelo digital porque el doctor lo puede estar monitoreando, ¿verdad? Pero todavía eso no está, no está cocinado, falta bastante, por lo menos unos cuantos años para verlo. Pero sí, o sea, se podría tomar un gemelo digital de una persona, si lo quieres ver, sensorizándola, sin la necesidad de que sea algo tan dramático como una operación, ¿verdad? Por ejemplo, hay tenis inteligentes, hay ropa inteligente, hay fajas inteligentes o hebillas inteligentes. Ahora todo lo que tiene un sensor se le dice inteligente, ¿verdad? Pero nos puede dar información. Ahora, para el diseño gráfico o el diseño digital, se utiliza mucho lo que es la realidad aumentada o el gemelo digital y la realidad aumentada para mercadeo, porque entonces podrías utilizar un producto. De hecho, pasa con IKEA, la página de IKEA. Creo que la de Amazon lo hace también, no estoy muy seguro, pero sí la de IKEA. De nuevo, ya no salimos tanto por las restricciones sanitarias, pero las compras en línea entonces se dispararon, y tenemos que estar seguros de que lo que vamos a comprar. Entonces tomamos el teléfono, escaneamos nuestro cuarto, vemos el producto que queremos comprar, ¿verdad? El escritorio, y en realidad aumentada vemos exactamente el tamaño y se ve con una calidad excelente como si estuviera realmente ahí. Veo si va a caber, veo si me gusta un color del otro, lo cambio y una vez lo compro ahí. Entonces, se puede utilizar de esta forma. ¿Cómo podemos aplicar el gemelo digital en nuestra vida cotidiana? Bueno, tal vez me regreso a una de las láminas, como un ejemplo para ejemplificarlo. Hay muchísimas aplicaciones de realidad aumentada que ya funcionan para la vida cotidiana. La IKEA es un ejemplo que les mencionaba. Esta este es un ejemplo de lo que podría ser una. Esta no es ninguna real, pero perfectamente podría ser real. En París, recuerdo haber visto una que era lo mismo, pero en vez de mostrarnos zonas de interés común, lo que mostraba era, se escaneaba un edificio y lo que mostraba era desde afuera cuáles habitaciones estaban disponibles y cuál era el precio de cada habitación, si se quería alquilar una de ellas. Entonces, aplicaciones para la vida del día a día es muchas. De nuevo, toda la información que se pueda mostrar sensorizada. Anuncios, yo puedo ir caminando, puedo ir con mis lentes y me puede mostrar un anuncio diciendo hay una promoción, como ya se hace con Waze y Uber, que tal vez me dice, mira, cerca de donde estás hay un descuento de un producto que te gusta. Entonces de una vez te muestra la flecha diciendo hacia dónde va el producto. Claro, tú lo puedes apagar. O se debería poder apagar, ¿verdad? Pero lo que se vaticina, lo que se espera es que sea así, que toda la información se nos muestra en los lentes y entonces podamos consumirla de esa manera. Imagínense en todas las notificaciones que ustedes puedan ver. Dice, ¿cómo podemos aplicar? Ok, un electricista industrial podría aplicar un gemelo digital, claro, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que el último ejemplo que les mostré del mantenimiento, podría ponerse los lentes, podría escanear una casa y ver por dónde pasa todo el cableado, por ejemplo, ver cómo está conectado, llegar a una máquina, escanear la máquina y decirle a la máquina, decirle a los lentes o al teléfono que le muestre los planos de conexión. Claro que sí, un electricista. De hecho, hay muchísimos casos con electricistas industriales que utilizan realidad asistida
a través de gemelo digital. Dice, la aplicación de la realidad aumentada, ¿dentro de cuánto tiempo se podrá vivir en nuestro entorno habitual? No tengo el dato, Tapio Merín, no tengo el dato de cuánto. Va a depender mucho de las empresas que vayan sacando su producto. El producto que más espera, bueno, de nuevo, los invito a que investiguen sobre los HoloLens. Estos es de maravilla. Se utiliza muchísimo en instituciones académicas. Entonces, el tema con los HoloLens es que son un poco más complicados. Es como andar con un casco no tan grande, pero sí sigue siendo incómodo. Hay otros lentes que sí son más pequeñitos, más similares a los que yo estoy utilizando en este momento. Pero lo que aquí el detonante para el tiempo en que se vea nuestro entorno habitual es cuando exista un producto lo suficientemente pequeño y discreto para poder ser utilizado. En el momento en que ese producto, pequeño y discreto y bueno, porque hubo en algún momento los Google Glass, que también pueden buscar, que hubo muchísimo mercado porque era ver un lente pequeñito y tenía un proyector acá, a uno de los lados, y se creía que ese era el producto. Sin embargo, se quedó rezagado, se utiliza mucho para la industria, pero quedó rezagado. Entonces mi respuesta es hasta que salga un producto lo suficientemente bueno y discreto. Ese va a ser el detonante. Mucha gente está apostando por Apple. ¿Puedo recomendarse algún curso para aprender realidad aumentada? Me interesa eso. Agradezco por la amabilidad que ha tenido en enseñarnos. No, Altamira, no. Yo más bien les agradezco a ustedes por estar aquí y no haberse ido. Me imagino que va a ser cansado, les repito. Sí, claro. Sí, bueno, nosotros les podemos pasar con el organizador del curso un link para que aprendan Vuforia, que fue la aplicación que les enseñé. Pero puedes buscar Vuforia Studios, escribe así, para que y ahí hay un trial y el trial tiene la posibilidad, viene con un tutorial. Vuforia Studio. Sin embargo, yo les puedo pasar la información al organizador del evento para que les haga llegar los datos, ¿de acuerdo? Entonces ustedes se loguean aquí, Vuforia Studio, van al trial y con eso ya van a poder obtener el software por 30 días, si no me equivoco. Y viene un tutorial muy, muy, muy bueno. Después, un administrador de empresas podría aplicar el gemelo digital. Sí, claro. El administrador de empresas lo que podría utilizar más es la data, los datos que le da ese gemelo digital. Si usted como administrador de empresas está administrando una fábrica, toda la información de cuánto está consumiendo su empresa, sea la que sea, no tiene que ser una fábrica, cuánto está consumiendo energéticamente, agua, electricidad, en fin, todos los facilities que se les pueda ocurrir. Si usted puede ver en un mapa como administrador cuáles son las sucursales que están consumiendo igual más o las que están dejando más ganancia en algún producto, cuál producto se está vendiendo más, cuál es el que no se está vendiendo más, el que se está vendiendo menos. Y usted puede desarrollar toda una estrategia de mercadeo como administrador para que ese producto salga o se venda más rápido. Claro, un administrador de empresas tiene toda el administrador en este caso sería el tomador de decisiones que toma las decisiones que el gemelo digital da, para ponerlo en otra forma, en otra frase. Toda la información él la ve y él la analiza con la ayuda de su conocimiento que tiene de negocio y también con la ayuda de otras tecnologías como inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Qué sistema de programación usa Vuforia Studio? Vuforia Studio van a ver que es muy fácil de utilizar. Es tan sencillo como un drag and drop, eso significa arrastrar y soltar.
pero al final de cuentas utiliza HTML, aunque no lo crean, y CSS. Porque de nuevo es simplemente como empezar a jalar y arrastrar. ¿Habrá más cursos sobre los gemelos digitales o algo relacionado? Está interesante el discurso de hoy. Bueno, me alegra que le haya interesado. Flores, es que no veo el nombre, disculpen. Si ustedes quieren, podemos profundizar en algunos, y lo solicitan, podemos profundizar en alguno de los temas, y yo encantado y con todo el gusto les ayudo y hacer charlas o talleres de lo que sea necesario. Nada más sería que lo soliciten al administrador del curso. De mi parte, yo sí sé que vienen más cursos de nuestra parte de Mexof, creo que falta otro. De mi parte, este es el único que voy a dar. Creo que viene otro que es de PLM, que es el ciclo de vida del producto. Es más industrial. Pero si alguno, cualquiera de los temas que mencioné hoy les interesa, ya sea BIM, ya sea SIM, Melo digital, realidad aumentada, inteligencia artificial, cualquiera de esos temas les interesa, simplemente se lo hacen a saber al compañero administrador del curso y de nuevo lo organizamos. Nada más es cuestión de conversar. Gracias, Espinosa, por eso. Me alegra que piensen así. ¿Alguien más con alguna duda? No, estamos. Bueno, entonces de nuevo, de mi parte, agradecerles su tiempo, agradecerles que hayan aguantado tanto tiempo. Aquí están los datos por si quieren escribirnos, si quieren buscar más información, si quedaron con alguna duda o les nace alguna duda después. Además, en cualquier momento nos escriben con todo el gusto. Muchas gracias, Luis. Solamente un breve comentario. En Senati, en la Escuela de Electrotecnia, por ejemplo, utilizan Buforia para generar algunos aspectos de realidad aumentada para la máquina que ve el tema de robot. Es un SIM. Y ver, por ejemplo, ahí aspectos de mantenimiento, el diagrama y diagrama de mantenimiento, componentes y luego hacen simulaciones también para lo que explicabas, la posibilidad de cómo generar un proceso, ¿no? Entonces eso ya se ve en Senati, tal vez no a tanta profundidad, más aplicado a la parte industrial que en nuestro campo, pero sí ya se ve esos temas. Y considero, como un comentario adicional también, es que el tema de la data es lo más importante, más allá de los software que mencionaste, es la data lo más importante que se debe utilizar y saber leer y cómo aplicarlo, ¿no? No quedemos solamente en la parte, entre comillas, muy bonita que siempre entusiasma a los jóvenes, que es el software, ¿no? De generar, crear, pero la data que se obtiene ahí es lo más importante porque a partir de ahí puede generar otras ideas de negocio o productos. Es correcto. Para apoyar tu comentario, nosotros también en el consorcio no estamos casados con ninguna tecnología. Utilizamos varias e incluso, como les dije, hemos creado nuestras propias soluciones. Porque al final de cuentas, lo que se busca es una solución, no casarse con una marca, ¿verdad? A veces, y eso pasa mucho, es muy acertado lo que dices. Uno se enamora de la marca y dice, yo soy pro Autodesk, ¿verdad? Y todos los productos de Autodesk les encanta. Oh, yo soy Buforia. Pero ustedes también están en la capacidad de generar cosas propias y generar hasta un negocio basado en eso. Sí, es cierto, es cierto. Igual en Senati, lo que nosotros aplicamos como software son los que se utilizan en la industria, porque el joven al final va a ir allá. Pero si hay un nuevo producto, un nuevo software, un nuevo programa que tiene aplicaciones y que veamos futuro, también se enseña, justamente porque el joven al final es un divulgador de alguna manera tecnológico hacia la empresa, en donde realiza su formación práctica. Entonces es un ganar-ganar, tanto para la empresa en donde el joven realiza su formación práctica, como para nosotros como tecnología al momento de aplicarlo en la formación de ellos, ¿no? Es un ganar-ganar tanto para Senati como para la empresa.
Y desde ya te tomo la palabra, Luis, tal vez a partir de los datos que me pueden enviar o intereses de temas relacionados al gemelo digital, poder programar contigo y, bueno, coordinar la posibilidad de hacer una nueva charla, tal vez con mayor profundidad, dedicado más específico, porque te has dado todo un brochazo muy interesante de las aplicaciones que ha dejado, como se dice, con el gustito todavía, con la yema del gusto ahí a muchos jóvenes y desde ya abierta la posibilidad para que tú propongas, igualmente los participantes, enviarme un correo con los temas de interés y consensuar lo que Mexop nos puede brindar. ¿Ok? A la orden, estamos a la orden. Muchas gracias a ti, Luis, a los colegas e instructores y estudiantes, muy amable por su participación y será hasta el próximo evento con Mexoft. Muy amable, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.